la mayoría de nosotros, o sea, la mayoría que estudia la escritura está de acuerdo en que debemos leer la Biblia en su contexto. Ya lo hemos dicho reiteradas ocasiones aquí. ¿Hasta dónde contextualizamos? Y yo creo que es una pregunta que debe de usted responderle de forma particular. ¿Hasta dónde vamos a contextualizarnos? En la teología uno hace dos tipos de contextualización. Primero, lo que estamos estudiando, de encontrar, de analizar los contextos bíblicos y extrabíblicos, y lo que llamamos hoy la aplicación del texto a nuestros días, que también se le puede llamar contextualización. Esta pregunta yo lo hago en base a la primera definición que estamos haciendo en este curso, a la de contextualizar el versículo en su contexto inmediato, en su contexto lejano o en su contexto canónico o en los contextos socioculturales, políticos, religiosos. No en la contextualización hoy, aunque las preguntas que ustedes acaban de hacer en esta introducción a la clase están más relacionadas con la contextualización de hoy. Si ustedes se fijan, eso es lo que acabamos de hacer. Unidad del significado. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, toda la escritura comunica un sentido que es esencial para la iglesia, o sea, un gran tema. Hemos hablado que es la historia de la salvación, la historia salvífica de redención del hombre y que Dios ha querido revelarse a este hombre para que el hombre lo conozca, se arrepienta y se convierta en verdadero hijo de Dios. Entonces, toda la escritura comunica esto. Sin embargo, para aplicar este principio de que la escritura comunica un sentido especial a la iglesia, debemos determinar, perdón por la repetición de palabras, debemos de determinar qué unidad de la Biblia se encuentra hablando un escritor en particular. He ahí lo que ustedes han hecho, el contexto. Hablamos de Job, hablamos de Filipenses, hablamos de Lucas. Hay un tema macro, hay un tema macro en esto de la Biblia, pero también para ese tema macro nosotros podemos iniciar en una unidad como un libro. Si estamos tratando el tema de la justificación, por ejemplo, entonces yo tomo Romanos o tomo Gálatas y ahí puedo determinar lo que el autor dice. Claro, al final yo tengo que calzar con lo que la escritura comunica de manera esencial para la iglesia, el gran tema que tiene que ver con la redención del hombre. Habían hablado y en las tareas se menciona esto de escoger palabras individuales. Las palabras individuales son importantes a la hora de estudiar el contexto. El significado de las palabras nos puede dar mayor luz a lo que el significado del pasaje quiere decir. Pero tomar las palabras aisladas, de forma individual, muchas veces no va a transmitir el mismo sentido o el mismo significado que si tomamos las palabras en su contexto. ¿Cuáles son los contextos de una palabra en particular? Bueno, oraciones, versículos, párrafos o pasajes. Nosotros debemos de estar seguros de predicar de la Biblia, no de un diccionario. ¿A qué nos referimos con esto? Porque muchas veces lo que hacemos es predicar de palabras. Es más, a veces sorprendemos a la audiencia por nuestro manejo del griego y el hebreo, porque empezamos a hablar de etimología, de significado y todo eso. Pero ese no va a tener un sentido si es meramente una definición de palabras, nuestro sermón, nuestra predicación o nuestra enseñanza. Ojo con tomar palabras individuales. Si las toma dentro de su contexto, usted puede desarrollar una buena temática. Pero si solo se dedica a buscar en el diccionario, entonces en realidad lo que está haciendo es predicar sobre cómo usar el diccionario.
Por eso el peligro de la concordancia. Mire, es que la concordancia no fue hecha para predicar o enseñar. La concordancia es un recurso para elaborar estudios bíblicos, estudios de sermones, etcétera, etcétera. Lo que les decía, muchas veces el utilizar la concordancia bíblica, lo que hacemos es que cuando predicamos a partir de una lista de versículos en donde está una determinada palabra que nosotros queremos enseñar, corremos el riesgo de estar predicando a partir de una concordancia y no de la Biblia misma, porque empezamos a desglosar un montón de versículos donde aparece esa palabra. Por eso es importante en los contextos, porque encontramos una unidad de pensamiento. O debemos encontrar la unidad de pensamiento al estudiar el contexto inmediato, cercano o lejano. La unidad de pensamiento a menudo es muy grande. O sea, es más que un versículo. La unidad de pensamiento puede ser hasta todo el libro. Cuando Pablo habla acerca de la unidad de la iglesia, usted tendría que leerse todo Efesios y encontrar la unidad de pensamiento en el libro de Efesios para rescatar el tema de el cuerpo de Cristo como un solo cuerpo, que tenemos que ser unidos, etcétera, etcétera. Entonces, unidad de pensamiento, unidad de sentido, más allá de un versículo, debe de encontrarlo. ¿Qué le va a ayudar a encontrar o determinar la unidad de pensamiento? El contexto. Si yo predico de Jesús lloró y coloco este ejemplo, en realidad Jesús lloró con sus amigos porque él estaba sufriendo de dolor. Bueno, este ejemplo nos enseña que es importante llorar por aquellos que lloran y que Jesús mismo se preocupa por nuestro dolor, lo suficiente como para compartir nuestro dolor junto a otros, lo que está haciendo Jesús ahí. Entonces, más allá de Jesús lloró, hay que leer qué dice atrás, qué dice adelante y contestarnos la pregunta, ¿por qué Jesús lloró? La importancia del párrafo. ¿Qué es un párrafo? Puede ser un grupo de versículos o puede ser un versículo dividido en oraciones. Yo siempre les digo, y, y si quieren les voy a mostrar un pequeño ejemplo, voy a hacer un alto aquí. En esto de Hechos, perdón, de Éxodo, y lo voy a hacer en vivo para que miren ustedes. Una idea que pueden hacer ustedes. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Eh, para introducir este tema del estudio del párrafo. ¿Están viendo ese versículo de Éxodo 18, 24, 27, estimados? ¿Lo están viendo? Sí, sí. Sí, Ok. hermano. Sí. Bien, entonces algo sencillo que ustedes pueden hacer para el estudio por párrafos es lo siguiente. Tengo este pasaje. Éxodo 18. No lo busquen, sino vea lo que voy a hacer. 18, 24, 27 en la versión La Biblia de las Américas. Aquí tengo. Tengo el 24, tengo el 25, tengo el 26 y tengo el 27. Algo práctico que usted puede hacer es dividirlo así. Primero, claro, esto es más fácil hacerlo en computadora que en la Biblia, ¿verdad? Porque en la Biblia usted tendría que escribirlo o lo hace mental y eso es un poco más complejo. En la computadora es súper más fácil. Entonces vengo yo y coloco versículo por versículo. ¿De ahí qué hago? Veo donde hay comas, donde hay puntos y aparte, donde hay dos puntos, donde hay punto y coma y donde está la letra I. Entonces vengo y divido cada versículo por párrafos. Mire, estoy con el 25. Aquí lo puedo dejar así o lo puedo dejar así.
Ahora voy con el 26. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. Aquí lo divido. Más. Ahora voy con el 27. Se lo voy a colorear para que lo identifique. Por ejemplo, el 25 lo voy a dejar en amarillo. 24. El 25 lo voy a dejar en verde, para que usted vea. El 26 le voy a poner otro color. Y el 27 le voy a poner el color moradito. Entonces, fíjese bien. Aquí está. Estudio por párrafos. Entonces viene usted y dice, Moisés escuchó a su suegro. ¿Qué está ocurriendo ahí? Moisés está dialogando con Jetro, o sea que Jetro le está diciendo algo. Y dice el versículo, e hizo todo lo que él había hecho. Usted ya tiene una idea ahí, un poco más clara de lo que está ocurriendo. De ahí se va al 25 y también lo divide en párrafos. Entonces, lo que puede hacer usted después es esto. Vamos a ver dónde está insertar. Aquí. Viene usted y explica qué dicen estos versículos en sus propias palabras. ¿Qué dice estos versículos? ¿Qué dice este otro grupo? Y así sucesivamente. Entonces usted ya hace un estudio por párrafos. Pero claro, aquí solo son 4 versículos. Imagínense que fueran 10. Ah, pero ¿qué me va a ayudar esto? A encontrar la idea. Vamos a ver, ¿cuál es la idea en estos 4 versículos? Aquí dice que Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Después que Moisés escogió hombres capaces en todo el pueblo de Israel y los puso por cabezas y como jefes en una estructura de 1,150 hasta 10. O sea, como que puso líderes de 10 en 10, de 50 en 50, de 100 en 100 y de 1000 en 1000. El versículo 26 dice que esa gente a la cual Moisés puso por cabezas juzgaban al pueblo. Lo que hacía Moisés con todo el pueblo, ellos lo hacían. Y los conflictos grandes los trataba Moisés. Y en el último, dice que Moisés se despide de su suegro y Jetro regresa. Claro, yo digo Jetro porque aquí lo dice, ¿ve? Pues perdón, yo digo Jetro porque ya conozco la historia, pero en ningún momento dice Jetro, dice suegro. Entonces usted sabe que es Jetro. Pero digamos que yo nunca había leído el versículo. Y me pregunta es, quién es el suegro de Moisés? En estos 4 versículos no me lo dice. ¿Dónde me lo va a decir? En el contexto. O sea, leer hacia atrás en este caso. Bueno, es una forma en la cual usted puede estudiar por párrafos. En una libreta aparte, usted anota las ideas principales de todo el párrafo. Como estos son chiquitos, usted lo que puede hacer es anotar en 2 oraciones todo lo que quiere decir estos 4 versículos. Claro, así hay que hacerlo sucesivamente con todo lo que estamos estudiando. Es una forma, ¿verdad? Pueden ustedes encontrar sus propias técnicas de división de párrafo o de estudio por párrafos. Creo que esto es útil cuando de repente vamos a estudiar todo un capítulo. Entonces, usted va estudiando por párrafo, por párrafo, por párrafo, por párrafo. Anoten lo que les voy a pedir y miren Ajá. cómo va a ser la dinámica. Ok. Va a ser al azar los turnos. Entonces, digamos que inicia Sandra. Entonces, Ah, Sandra, le vamos a dar el espacio corto para que ella exponga, ya sea que lo haga en Word, en PowerPoint, en PDF o a mano, no sé cómo, pero que todos lo miremos. Plasmar primero el versículo que escogió.
o el texto, mejor dicho, así lo vamos a manejar, el texto que escogió. Puede ser uno, dos, tres, cuatro o hasta 5 versículos, creo que ahí es un buen número. Primer paso, presentar el texto que escogió. Nos va a explicar. No me vaya a decir por qué, porque lo que nos interesa es lo que viene a continuación. Segundo, que nos ilustre y nos muestre cuál es el contexto inmediato de ese pasaje. ¿Hasta dónde leyó y por qué lo hizo? Hacia atrás y hacia adelante. Y lo tercero que va a mostrar es en qué parte de la estructura del libro se encuentra ese pasaje que escogió. 3 cosas. Cuando me explique y cuando nos explique usted en su trabajo que este es el contexto inmediato, tiene que decirme qué dice antes de su pasaje, que dice después, pero cómo se relaciona. Porque si usted lo delimitó ya, es porque conoció bien de qué se trata. Entonces, eso es realmente lo que en esencia es lo que quiero. ¿Cómo usted descubrió que ese es el contexto inmediato? Entonces, ese es su trabajo para este viernes. Y todos van a decirlo, aunque nos quedemos hasta las 9:30 de la noche. Entonces, la idea es a ver cómo desarrollan esto del contexto inmediato. Pero la pregunta es, ¿eso lo vamos a decir o lo vamos a traer en alguna... No, hermana, tienen que traerlo a alguna plantilla, o ya sea ABA? en Word o en PowerPoint o a mano, y solo muestran las imágenes. No sé cómo lo vayan a hacer. No, entiendo. Pensé que nos iba a tocar explicarlo, decirlo, No, pero no, ya no, entendí. porque todos tenemos que verlo. Oh, perfecto. Pero Otra idea entonces, que les doy, otra idea que les doy es que búsquense una Biblia en electrónico, en PDF, y vayan marcando su texto y ahí nomás enséñenos, mire, hermanos, este es el contexto inmediato. De aquí a acá es el contexto inmediato, porque aquí dice esto y aquí dice esto otro. Posiblemente tampoco piensen que tengo que leer 2 versículos adelante y 2 versículos atrás. Puede ser que lea 10 versículos antes y solo un versículo después, porque lo que me interesa es que ustedes encasillen su texto escogido en una pequeña estructura, un límite de versículos. Este versículo entra en todo este contexto inmediato, pero posiblemente no es el versículo central. Y que hagan esa pequeña exposición. Vamos a ver cómo lo vayan a hacer. Ya estamos interesados en ver cómo van a plantear esto. Entonces, esa es su tarea y esa va a ser la clase del viernes, este viernes, a la misma hora. A continuación, yo les voy a dar un ejemplo de un versículo, pero ya implica más que encontrar el párrafo, es qué quiere decir a la luz del contexto.